a ver primero un video de qué y cómo se pueden generar estructuras en movimiento. Entonces, a partir de ello, vamos a compartir una imagen con base en la siguiente información. Edificios. Dentro de un edificio que se mueve. En clase anterior habíamos hablado de una arquitecta española que es muy característica, pero tiene unas, digamos, un análisis dentro de los conceptos de estructuras. La formación de España, les voy a comentar cómo se forma un arquitecto. Un arquitecto los estudia 10 semestres. De los 10 semestres, en el cuarto semestre adquieren el primer título, que es técnico arquitecto. Técnico arquitecto significa que es aquella persona que ha hecho 2 años de arquitectura y se emplea como profesional, como técnico, como tal, en oficinas de diseño como dibujante propiamente. Hasta ahí vamos con el técnico arquitecto. Luego vamos el arquitecto avanzado, es el que cumple 6 semestres. A los 6 semestres, el arquitecto ya es auxiliar de diseño en los primeros pasos. Y el arquitecto profesional, al 10.º semestre, es el que inclusive diseña estructuras. Entonces, por eso es que tenemos una de las arquitectas que es interesada por el campo de las estructuras. Sin embargo, vamos a mirar el siguiente video para que ustedes lo escuchen, lo estudien y lo analicemos, ¿no? Entonces, vamos a ver dentro de un edificio que se mueve. Vamos a comenzar con la imagen. Bueno, la primera pregunta que haría es si ustedes están escuchando el audio del video. ¿Me contesta, por favor, cualquiera de ustedes? No, profe. ¿No se escucha el audio del video? Yo escucho. No, profe, se corta. Sí. ¿Se corta? A ver, yo Sí, les voy a explicar. se corta también, profe. ¿Se corta? Bueno, entonces yo voy a explicarles el video. Si quieren, si tienen una pregunta, me interrumpen inmediatamente, ¿no? Con toda la tranquilidad. Entonces, esto es parte del quehacer de la arquitectura. Bueno, entonces yo voy a ser, digamos, el intérprete del video como tal. Entonces, este es el Teatro de Madrid. Profe, ¿Sí? Cuénteme. ¿ya está compartiendo pantalla? Yo creo que ya la tengo compartida. A ver. Ah, caramba, a ver, permítame. Yo de acá sí estoy viendo. ¿Sí están viendo la Sí, pantalla mira, profe, la compartida? pantalla. Sí. Yo no la tengo. Otro compañero que actualice la página puede ser eso. Yo no A la ver, tengo. ¿La aquí página? estoy compartiendo una pantalla de una persona del Teatro de Madrid. ¿Sí lo están viendo? El sonido no se oye. Sí, un No, video no de se YouTube. preocupe por el sonido. Sí, la Esto es pantalla lo que sí les se voy a ve. explicar. Yo solo tengo el sonido, no tengo nada. La pantalla sí está, pues sí se ve. En la pantalla estoy proyectando el Teatro de Madrid. ¿Sí lo están Sí, viendo? sí, ¿Sí? sí. No, ya mirando. ¿Qué están mirando en el momento? La tarima del teatro. Eso, la tarima del teatro. Perfecto. Exacto, como una losa, un piso Sí, levantándose o es algo una así. losa levantada. Perfecto. Sí. ¿Podemos continuar entonces? Yo creo que podremos continuar entonces. ¿Les parece? Tal vez Sí, sí. profe. Sí. Bueno, entonces, ustedes me dicen si no ven nada. Entonces, bueno, entonces, ¿qué es lo que estamos revisando? Estamos revisando el Teatro de Madrid en España. El Teatro de Madrid es un engranaje de elementos
de tal manera que hay un engranaje completo y a partir de ello hay plataformas que descienden, estructuras completas y todo el edificio se mueve dentro de la estructura. Entonces, aquí estamos dando una imagen del escenario del teatro. Es un teatro de los más grandes de Europa. Aquí es donde se presentan todos los espacios. Entonces, esta es la arquitectura. La arquitectura de la estructura es la caja escénica. Toda esta parte superior es una torre, de tal manera que se generan todos los engranajes posibles. Y esta podría ser una aplicación del capítulo de tijeras. Todo el capítulo de tijeras lo podemos observar en esta condición de estructura. De tal manera que estas plataformas, miremos el sótano hacia abajo. A ver, les hago una pregunta. ¿Sí están viendo en la pantalla un corte de una estructura arquitectónica? Sí. Sí, profe. ¿Sí? Bueno, perfecto. Entonces, este es el teatro de cómo las estructuras. La metodología con la que se aplican este concepto estructural son sistemas de tijeras, que ustedes ya vieron los dos capítulos, y podemos referenciar la siguiente condición. Por ejemplo, esta es la zona de acceso al teatro. La zona de color rojo es la zona de la caja del escenario. Es decir, hasta ahí vamos con una estructura estática. La franja de color rojo es una plataforma, como con ustedes estamos trabajando todo lo que es de rampas, pendientes. Ustedes en sus estructuras, cuando proyecten pendientes, van a tener la dificultad de descender con una rampa del 12, del 8%. Eso es imposible. Por lo tanto, las rampas de un edificio pueden ser verticales, es decir, de descenso a través del concepto de tijeras. Pero aquí vamos a ver una aplicación más real del concepto de tijeras. Hasta aquí vemos la caja escénica. Toda la altura que ustedes ven en arquitectura hay que proyectar. Si a ustedes les gusta la arquitectura teatral, la arquitectura escénica, pueden hacer una maestría, un doctorado normalmente en Francia. Una maestría en Francia, es decir, se proyecta en diseño, maestría en diseño de arquitectura escénica. Entonces, para eso tienen que aprender todo el concepto de la físico-mecánica. Lo que estamos viendo en este capítulo es el concepto de estructuras móviles y el sistema de tijeras. Entonces, a partir de eso, este criterio, la caja escénica es el fundamento de este concepto arquitectónico, ¿no? Hacia arriba mide casi 50 metros, son exactamente 47 de la caja escénica y es allí donde se manejan todos los escenarios. Bueno, cuando un teatro tiene un proyecto de estructuras móviles, necesita un coordinador, que el coordinador es el arquitecto escénico, es el que coordina y es el que maneja todos los escenarios. El ingeniero mecánico es el que maneja todos los procedimientos de movimientos. Entonces, el anterior es el ingeniero mecánico, es el que maneja todos los conceptos de metodologías de movimientos. Bueno, entonces, toda obra, como aquí hay la arquitectura, es una arquitectura viva, es una arquitectura de movimientos, requiere siempre de manera permanente un profesional del área de seguridad industrial y ocupacional. Así como en las obras que generan riesgos, aquí también hay un profesional. Este profesional de riesgos laborales también puede ser un arquitecto especializado con maestría en seguridad industrial y ocupacional en escenarios escénicos. También es posible hacerlo.
Entonces, pero para poder controlar todos los riesgos laborales, debe conocer al pie del dedillo todo el comportamiento mecánico de las estructuras móviles que se producen en este tipo de diseño. Bueno, aquí, ¿qué es lo que vemos? Vemos todas las cajas escénicas con el sistema de plataformas móviles donde se generan los escenarios y en cuestión de segundos, en cuestión de minutos, cambian toda la tipología y los procesos que se conocen. Aquí vemos elementos estructurales que se suspenden, todo el concepto de cerchas que ustedes manejan, aquí generan movimientos en un momento de un instante a otro. Todo esto es un proceso mecánico que se puede conseguir en todos los parámetros, ¿no? Bueno, comenzamos con las plataformas. Las plataformas, ustedes ven la escala humana, se traduce en la magnitud de los movimientos que se puedan generar. Aquí estamos sobre la caja escénica, digamos, es el punto del nivel del escenario. Aquí hay una característica especial. Estas plataformas, como ustedes recordarán, las cajas escénicas tiene casi 47 metros hacia arriba, pero hacia abajo necesita una profundidad de 16 metros para poder desarrollar estos movimientos. Entonces, aquí lo que se va a generar son los movimientos. Estos movimientos comienzan a desarrollar, digamos, unos escenarios donde en profundidad se van a observar todos los puntos exactos, en este caso, los puntos donde se traducen en el sistema de losas. Aquí se manejan contrapesos y es todo un procedimiento mediante el cual se puede reducir en cargas verticales. Aquí hay un entrepiso que se va a desarrollar donde tienen accesorios de movimiento, donde estos se trasladan horizontalmente, suben, descienden. Entonces, aquí está el escenario en la parte superior y esta es la que desciende 16 metros. Esa es la profundidad con la que se maneja este concepto. Entonces, estos movimientos siempre se los desarrolla dependiendo del escenario, de lo que se está proyectando. Por ejemplo, esta es una ópera de Puccini en el año 2217, en donde además del concepto del diseño arquitectónico se manejan los movimientos. Entonces, este es el primer punto. Y miren toda la fantasía con la que se proyecta este tipo de esquemas de espacios móviles. Entonces, estos son los movimientos que pueden cambiar de escenas de un momento a otro. Y los ambientes, obviamente, son completamente diferentes. También es una cantata de Aida de Berti en el 2018. Esto es del espacio del Medio Oriente, perdón, de la zona egipcia, donde se hicieron unas presentaciones. Bueno, para ello comienzan a manejarse las estructuras móviles y estas estructuras móviles, por ejemplo, se mueven horizontalmente, son un sistema de ajedrez tanto horizontal como vertical y se vuelve en un rompecabezas con todos los movimientos pendientes, hexagonales, desplazamiento y es la forma como cambian los escenarios. Digamos, esta es la metodología cómo la estructura se vuelve una estructura dinámica, ¿no? Que es el prototipo del concepto de espacios arquitectónicos mediante el cual se desarrollan cada una de las variables. Entonces, el arquitecto tiene que pensar no solo en una estructura estática, sino que maneja las condiciones de desplazamiento
y es una mente espacial que coordina cada uno de los escenarios y los va desarrollando en cada uno de los prototipos de escenas que está buscando esta metodología. Entonces, hasta allí vemos que hay un desplazamiento de escenarios. Y bajo esta coordinación, con la seguridad industrial, es lo que se coordina todos estos modelos. Entonces, esto prácticamente es un Tetris, ¿no? O un puzzle donde se manejan piezas horizontales, se desplazan, se argumentan y se cambian todas las escenas posibles y le van generando los espacios que se quiera desarrollar. La estructura inferior, aquí podemos visualizar unos elementos que en forma de árbol. Estos elementos se conocen como estructuras arboriformes. En la próxima semana, en la semana integral, vamos a hacer una sesión conjunta donde dictaré la clase de estructuras arboriformes, o sea, todas las estructuras que generan este modelo de, digamos, de comportamientos y ustedes se pueden apropiar de este sistema estructural que lo veremos más adelante. Entonces, aquí hay movimientos que son las metodologías de cómo funciona la parte mecánica. Entonces, ¿cómo funciona esto? Hay un concepto en estructuras que son los sistemas helicoidales que se conocen como los espiralit. Estos espiralit son los que producen los movimientos y con todo esto, esta es la metodología del concepto mecánico y la arquitectura. Aquí se fusionan los dos métodos, tanto verticales como horizontales de cada uno de estos conceptos. Entonces, todo el sistema de movimiento es helicoidal. Y ese helicoidal es el que se produce con los movimientos ascendentes en función de la rotación. La metodología es desenrollar un sistema de láminas plegadas, o sea que son estructuras completamente especiales, ¿no? Entonces, todo esto, a partir de la rotación, asciende y desciende y todo esto va a ser generando un sistema de plegamientos. Entonces, este sistema de plegamientos es un sistema que se conoce como momento rotor. Esto ya lo vimos en las clases. El momento rotor es el giro torsional que se produce desde una plataforma de ahí en adelante, ¿no? Que es lo que nos hace ver y nos hace entender el concepto de estructuras. Y en la parte posterior vienen las plataformas que se deslizan y se desplazan en todos los puntos. El concepto de otro elemento mecánico son los husillos. Los husillos son mecanismos verticales que amortiguan el concepto del espiralit. Espiralit es un espiral suave que produce el momento y esta es la característica cómo se pueden desarrollar este prototipo de estructuras. Un dato importante, si ustedes consideran de que su proyecto puede tener movimiento y puede generar múltiples espacios, este es el concepto que se busca, ¿no? Ese es el concepto con el que se está manejando los criterios mecánicos del ascenso y descenso. Entonces, ¿cómo funcionan estos? Se desplazan por módulos y los sistemas de husillos también son los que se reflejan, los de color azul, en los elementos verticales de cada uno de los modelos. Entonces, todo este concepto se lo maneja a partir de cada uno de los elementos que se produce el movimiento en los conceptos. Entonces, una de las características es que se pueden generar subniveles. Y estos subniveles, un dato importante, cuando ustedes trabajan en función del sótano, esto se va creciendo y ya tienen que compartir. Ahora, ¿qué son las varas motorizadas? Las varas motorizadas son elementos estructurales que ascienden y descienden
y se van desarrollando en todos los prototipos de modelos para generar cualquier condición de carga. Entonces, aquí ya viene, digamos, es la caja escénica mediante la cual se producen todos los movimientos, las escenas, y a partir de ello, esto es el engranaje más complejo que pueda existir desde el concepto de la arquitectura. Entonces, estos elementos móviles se comienzan a producir. Este sistema de cerchas son sistemas por tensionamiento que descienden, pero van articuladas en un sistema de motor. Entonces, ¿cuál es el concepto de esto? Suspender espacios escénicos. Entonces, esos espacios escénicos son los que se producen de arriba hacia abajo. Ahí tenemos el concepto de la plataforma de cerchas, y en la plataforma de cerchas es un concepto de recorrido y siempre es abierto para tener en cuenta, digamos, las cargas que se van a proyectar. Esa proyección de cargas se producen para que cada elemento lo vayan a generar en cada una de las posiciones. Entonces, ahí son elementos que caen los accesorios, miren. Entonces, estos modelos caen exactamente con coordenadas geodésicas. Lo que vimos anteriormente, la espada exactamente cae en la mano del actor, porque así están las coordenadas, y él tiene que desplazarse en la caja escénica por un sistema de movimientos. En la parte inferior viene la orquesta, que es el punto donde se desciende la primera plataforma, ¿no? Entonces, aquí podemos ver uno de los comportamientos escénicos en donde estos conceptos se los maneja en todos los elementos, y ahí vemos la orquesta. La orquesta puede ascender, descender, y en todo este modelo se lo puede interpretar. Digamos, el comportamiento de los procesos mecánicos que se van produciendo. Entonces, aquí vemos el concepto de tijeras, que es la aplicación real de lo que estamos viendo en este semestre. Entonces, este es el modelo real de las características de las cajas escénicas. Y tienen unos sistemas de amortiguamientos para producir el modelo de estas características. Luego viene el telón cortafuegos. Esto ya viene en el diseño contra incendios, cómo se protegen las cajas escénicas, que esto es cuando hay, digamos, emergencias. Entonces, hay que cubrir el escenario, ahí se cuida y quedan herméticas las zonas de los escenarios. Y obviamente con una zona de acceso y evacuación, dependiendo. Esta se llama puerta de pánico, que es la zona donde se van a presentar las evacuaciones del caso. Y esta es la zona de protección de los modelos escénicos. Bueno, vamos a ver ahora el sistema de cerchas que descienden, haciendo una recapitulación, las plataformas deslizables, las tijeras como tal, y con todo ese modelo lo podemos observar finalmente. Entran hasta vehículos donde almacenan y transportan, digamos, elementos cuando tienen que hacer. Eso es lo complejo de la arquitectura. Y bajo estas condiciones podemos entender que la metodología de diseño, entonces, aquí podemos visualizar, ya podemos visualizar, digamos, todo este concepto tan complejo. En esos pocos minutos se pudo observar la magnitud de la arquitectura con la cual usted tiene que tener un concepto fundamental en el criterio de las estructuras dinámicas.
Por esta razón, es importante incluir el capítulo de tijeras para que usted, en su concepción de arquitecto, vea las estructuras móviles. Entonces, una aplicación de estructuras móviles, les voy a comentar, a ver, vamos a compartir uno de los trabajos de los estudiantes. Permítame, voy a ubicar. Ya. Entonces, vamos a observar esta estructura. Les hago una pregunta. ¿Están viendo PowerPoint? Dos obreros con unas 3 unidades de una maqueta de un estudiante de la Universidad de Nariño. ¿Sí? ¿Lo están viendo? Sí, profe. Sí, profe. Ah, bueno. Entonces, miren, esta ya es la aplicación real de una estructura mecánica. Entonces, el siguiente trabajo para compartir, para participar, ya me han llegado varios trabajos, digamos que van acumulando puntos. Aquí no es cuestión, vale la pena destacar, no es el estudiante que haga o no haga trabajo, sino que cada estudiante va ganando bonos. Esos bonos son los que van sumando para la calificación final. Hasta el momento no nos han determinado cuál es la metodología de evaluación de este semestre, pero varios estudiantes ya van abonando con pendientes, me han hecho llegar elementos de tensigritismo y todo esto lo vamos digamos, llevando como un récord de cada uno de ustedes. El siguiente tema son estructuras móviles con unos conceptos de diseño mediante el cual lo podemos ver en los elementos. Por ejemplo, el estudiante aquí propone un elemento que va desarrollando una metodología de movimiento. Entonces, observemos, comienza con una plataforma, esto es artesanal, hecho con maquetas de escritorio, viene de ustedes, de la propuesta. Y a partir de allí hay unos desplazamientos del concepto de posicionamiento. Entonces, las unidades, estamos viendo ya las estructuras que se recogen y van avanzando a medida que se van desarrollando las propuestas. Cuando las unidades son móviles, comienzan a desplegarse y con esto, este despliegue que hacen, hace saber de que son las unidades que pueden generar la aplicación de este concepto de estructuras. Entonces, a partir de allí, podemos entender de que hay un concepto inicial de tijera, hecho desde manera artesanal, y con esta metodología vamos viendo las condiciones de la aplicación de estas unidades. Luego hay un giro del elemento como tal y lo posiciona en un nuevo elemento de vivienda plegable. Entonces, esto lo lleva a ustedes a entender que las estructuras pueden perfectamente generar movimientos con sistemas plegables. Luego, este concepto se lo va desarrollando y se lo articula hasta lograr unos espacios de movimiento. Este movimiento se lo va desarrollando paso a paso y termina en un concepto de diseño de esta manera. Entonces, aquí ya se van habilitando espacios. Luego vienen los conceptos de pliegues y estos conceptos de pliegues comienzan a desarrollar las características de habitabilidad. Y esta habitabilidad se proyecta en conceptos de espacios. Luego vienen los pliegues y a partir de ello ya se articula un espacio. Observen ustedes cómo viene el concepto. Entonces, esto viene por sistema de plegamiento. Vamos abriendo y estos pliegues se van estructurando en un espacio. Entonces, si podemos observar, aquí ya genera la cobertura y cada uno de estos modelos se va generando los que van levantando. Entonces, observen ustedes que a partir del concepto anterior ya se va desplegando la losa. Ya nos olvidamos de los modelos de muros
de habitabilidad de espacios, sino ya se van generando los pliegues. Y si ustedes observan, abre nuevamente la posición siguiente y observen que las escaleras ya se despliegan con parte de la losa. Entonces, esta definitivamente fue una propuesta muy creativa de un estudiante que generó y él terminó graduándose con un proyecto aplicado de técnicas. Esto era un semestre intermedio que él vio la materia y comienza a generar la propuesta de creatividad. Ahora, esto se diría que es aún más complejo que el mismo teatro de Barcelona. ¿Por qué razón? Porque la genialidad del estudiante integra estos conceptos de losa con elementos plegables. ¿Y qué significa? Que son casas móviles y una idea de estas perfectamente puede costar muchísimo dinero, como la autoría intelectual de los estudiantes de las propuestas de arquitectura, y a partir de ello se generan ya los siguientes movimientos. Entonces, todos estos son elementos que se producen como un reto de la actividad del estudiante y es allí como se maneja el izaje de las cubiertas y bajo estas consideraciones de un concepto tan elemental, venimos a producir una vivienda de emergencia. Y con esta metodología, apoyado por el concepto de un ingeniero mecánico, se puede llegar a generar este tipo de propuestas. Entonces, comencemos desde la primera idea. Vienen unidades en módulos. Estos módulos, la recomendación es que tengan las mismas dimensiones. Luego estos módulos se van desplegando y a partir de ello van generando los primeros espacios. Luego despliegan los muros laterales y con base en este concepto, las tijeras son fundamentales. Miren, porque las tijeras ya es una aplicación directa de la metodología de la estructura. Y con esto se van generando los pliegues, hay posicionamiento, la creatividad de las escaleras. Estas son escaleras plegables y todas pueden rotar y girar acorde a la necesidad del usuario. De tal manera que usted llega con una furgoneta, un camión, con unos módulos y termina con un pliegue de estructura de todo tipo de orden. Y esta, si vemos la escala humana, es una vivienda que fácilmente se puede habitar y llegar a esos conceptos. Como ustedes observarán, destaco la creatividad del estudiante Óscar Montero, que fue el autor de esa idea. Así lo veamos con un concepto muy rústico, muy fundamental, pero la creatividad del estudiante fue muy valiosa desde el punto de vista que este concepto se lo envió a un concurso y estuvo como entre los 12 primeros puestos a nivel de creatividad arquitectónica. Entonces, con Oscar, él, digamos, se fundamentó en la capacidad de desarrollar a partir de módulos unitarios las estructuras dinámicas y fácilmente se pueden crear espacios de habitabilidad. Bueno, sobre este tema, ¿hay alguna pregunta que quieran hacer o podemos fortalecer cualquier temática? Los escucho. Daniel, ¿qué dice? ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta? Profe, ¿esto lo vamos a aplicar en el proyecto? Eso queda libertad, ¿no? Si, es decir, ustedes cuando cursan la materia de materialidad tecnológica, ven una carta como cuando van al restaurante y eligen un plato especial, ¿no? Y comienzan a desarrollar la elección. Si usted considera de que esta es una fortaleza que puede desarrollar, que puede explotar, ideal, me parece a mí. Me parece ideal. Entonces, estos conceptos los puede aplicar en su proyecto. Y obviamente que presentar un taller final
desde un punto básico con tener almacenados 3 módulos y crear espacios arquitectónicos, pues realmente es un punto de concurso, ¿no? Si lo ideal sería que usted tenga la disponibilidad o se sienta con las fortalezas de hacer una propuesta de estas. Entonces depende de la disposición que usted lo quiera manifestar, ¿no? ¿Qué otro tipo de preguntas podríamos tener? Felipe, va a salir mi foto ahorita ahí. Bueno, respecto a esto, si no hay más preguntas, este es el capítulo, el programa, hemos tenido la fortuna, yo diría la fortuna, que hemos avanzado gracias a la disponibilidad de todos ustedes, en el sentido de que el programa nos ha rendido bastante bien, lo vamos avanzando, estamos como en la semana 10, en la semana 10 más o menos según la programación, pero todo lo llevamos muy bien fundamentado, nos ha rendido y está evolucionado digamos, el concepto teórico. Sobre esto, en la siguiente sesión de integralidad, vamos a tratar el tema de de estructuras arboriformes. Y las estructuras arboriformes es otra temática que la vamos a fundamentar. Y de paso, como el hecho de las estructuras móviles, que es lo que venimos desarrollando, como no todos los estudiantes están cursando esta materia, tendremos un repaso de esta propuesta de estructuras dinámicas, de estructuras articulables, que son el resultado final de las tijeras, ¿no? Pero para ello existen metodologías que se podrían fundamentar y vamos a dejar sobre el tapete en la integralidad de los estudiantes que se quieran aventurar, que se quieran arriesgar con esa creatividad en la arquitectura para generar este prototipo de propuestas, ¿no? De hecho, todo depende donde ya no consiste en que la arquitectura la conceptualicen desde un escritorio y comiencen a crear espacios fijos, espacios estables, sino la, yo digamos, la propuesta aventurada, la propuesta de riesgo, la propuesta de creatividad, los va a llevar por el camino posiblemente de algunas estructuras móviles. Obviamente que esto ya, el criterio de diseño se vuelve mucho más fantasioso, mucho más fantasioso. Bueno, ¿hay otra pregunta adicional que podamos responder? Entonces, para cerrar la sesión de hoy, entre otras, nos ha rendido bastante porque hasta aquí llegamos con el Profe, capítulo de estructuras dinámicas. Dígame. Ajá. disculpe, ¿será que me puede explicar un poco de eso de estructuras arboriformes? Ah, sí, ¿Cómo no a se qué preocupe. distancia pueden ir? Verá, las estructuras arboriformes son estructuras, como su nombre lo indica, que tienen la analogía de un árbol. Pero este tema lo voy a dictar en la próxima sesión de integralidad, donde nos vamos a reunir. Creo que tenemos taller el día viernes, ¿no? La integralidad. Con ustedes nos toca el día viernes a las 9 de la mañana. Sí, Sí, el exactamente. viernes anterior estuve en la integralidad con octavo semestre dictando una conferencia también. Ese fue el motivo por el cual la charla mía de integralidad para el segundo semestre viene el próximo viernes. Entonces, yo estoy rotando por todos los semestres dictando conferencias para fortalecer las propuestas arquitectónicas. Entonces, no se preocupe que las estructuras arboriformes las vamos a ver el próximo viernes en la coordinación, el arquitecto Juan Carlos Figueroa, que es nuestro coordinador, nuestro director de taller. Vamos a hacer
la clase de estructuras arboriformes. Entonces, eso no se preocupe que lo vamos a ver con toda la minucia, ¿no? Con todo el detalle, para que ustedes hagan creación de estructuras arboriformes y planteen eso en sus propuestas. ¿Qué otra pregunta Bueno, podrían gracias. tener? Bueno, preciso 1000. Perfecto, el tiempo es el indicado. Si no hay más preguntas, por favor, encienden sus cámaras nuevamente y cerramos la sesión de hoy. Eh, por favor, abren sus cámaras. Muy bien. Nicolás, José, Adrián. Abren las cámaras, por favor. La participación a las clases también normalmente son bonos que ustedes van acumulando, ¿no? Esos van ganando paso a paso. Hola Kevin, ¿cómo está? Bien, profe, gracias. Bueno. Bueno, a eso vamos abriendo las cámaras, por favor. Todavía nos hace falta Adrián. Ginette. Danilo. Bueno, muy bien. Yo creo que por ahora esas serían las temáticas de las estructuras móviles. Queda las cartas sobre la mesa para que ustedes puedan aprovechar esta metodología, esta teoría, y con base en eso nos veremos en la siguiente sesión de integralidad, que es las estructuras arboriformes. Esto sí lo vamos a ver con todos a nivel de integralidad. Nos veremos en la siguiente sesión, el día viernes a las 9 de la mañana, para una conferencia conjunta que también la temática dura 1 hora, que es el tema suficiente como para que ustedes de aquí en adelante hagan sus propuestas. Bueno, no siendo más por ahora, que descansen muchachos en un viernes como el de hoy, todos en la casita, ¿no? Juiciosos. Bueno, por ahora dejamos allí muchachos y que descansen.